bien? Todo bien. Otros. Va. Que no se le olvide grabar, profe. Sí, no, ahorita lo ponemos. Gracias. Ok, bueno, vamos empezando. Disculpen ustedes un poquito el retraso, pero en lo que pasaba la basura y ahorita todavía está el de las esas cosas que pasan aquí en la vida normal, ¿no? Bueno, ahorita rápidamente, nada más para compensar un poquito los tiempos, vamos a ver un poquito sobre una introducción hacia lo que es JavaScript. Y pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, para empezar, vamos viendo esta cosa que se llama DOM. Entonces, por aquí vemos esto según nuestra buena página de referencia de W3 Schools. Entonces, bueno, el DOM es por Data Document Object Model, o sea, un objeto de modelos. También está. ¿Cómo se puede traducir? El modelo documento objeto, una cosa por el estilo. La cosa es que es una especie de árbol, o lo tenemos que imaginar como una especie de árbol de todas nuestras tags que tenemos normalmente dentro de nuestro HTML. Entonces, nuestro elemento raíz es pues la tag de HTML, de ahí se desprende, por ejemplo, el head, ¿no? Y dentro de head tenemos title y ya, ¿no? Tenemos más información. Luego tenemos otra rama que se llama body. Dentro de body pues hay atributos, paragraphs, H1s, los headers, formularios, inputs, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos ver como una especie de árbol. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí, sí. Inspeccionamos, vamos a ver esto, aquí abajo. Entonces, aquí tengo mi elemento principal, voy a hacer esto más grande, hacer más chico, no sé qué hice. Bueno, son nuestros elementos, ¿no? El root, la raíz, el body, elementos de división, ULs, links, etcétera, ¿no? Entonces, el chiste es que lo veamos como una especie de árbol por el cual podemos ir navegando. Ok, entonces, bueno, eso es básicamente el DOM. Lo que nos sirve JavaScript es que nosotros podemos modificar de forma dinámica los DOM. Entonces, puedo modificar y manipular de forma dinámica sin necesidad de una carga, de una recarga. O sea, cuando yo hago clic aquí, estoy haciendo una petición y en ese momento se carga la información. Pero ya una vez cargada, la información está estática. Entonces, JavaScript me sirve para que esa información que ahorita está estática pueda manejarse de forma dinámica, o que yo la pueda manejar, manipular, agregar renglones, quitar renglones, poner elementos, quitarlos, ocultarlos, cambiarle el color, etcétera. Entonces, puedo hacer todas esas cosas con JavaScript y pues nuestra página ya no se tiene que estar recargando, y aparte pues es más dinámica. Entonces, JavaScript ahorita se utiliza para muchas cosas, pero una parte muy importante de su uso
es precisamente como para darle este dinamismo y más efectos y todo a nuestras páginas. De hecho, Bootstrap tiene elementos de JavaScript, lo que hacemos con modales se hace con JavaScript, algunos eventos y, ¿cómo se llaman? Como etiquetas y cosas, se hace también con JavaScript, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como lo básico. Permítame un segundo. Ok, perdón. Ok, entonces para eso no sirve JavaScript. JavaScript en sí, su nombre oficial es ECMAScript. Entonces, ustedes por aquí lo pueden, bueno, se conoce como ECMAScript, más comúnmente conocido como JavaScript. Y tenemos básicamente dos versiones. Bueno, hay más, obviamente, pero vamos a decir, como la parte básica de JavaScript se conoce como ES5 o es la versión ES5 por ECMAScript 5. Y pues son todas las funciones normales. En sí la sintaxis es muy parecido a un C y es muy parecido a PHP, variables, arreglos, inclusive objetos, o sea, todo es muy, muy similar. Y luego tenemos la versión ECMAScript 6, que es, se puede decir así, la versión mejorada, pero que no todos los navegadores ahorita son compatibles con esta versión. Entonces, pese a que si nosotros programamos en esta versión, corremos el riesgo de que algún navegador de uno de nuestros usuarios no lo soporte y no lo va a poder interpretar. Entonces, para eso se utilizan esta cosa que se llama transpiler, que en sí es una especie de entre compilador y traductor que va a traducir nuestro código de S6 a la versión S5. Entonces, S6, la ventaja es que nos da más elementos para programar, vamos, podemos programar de una forma más eficiente, pero mediante esto lo traducimos a su versión 5. Entonces, una de las cosas que tiene Laravel, de las que utilizamos, era que nosotros cuando creamos nuestros archivos CSS y archivos JavaScript, estamos utilizando precisamente uno de estos, un transpiler. Cuando nosotros utilizamos, vamos a ver aquí, ¿dónde estaba? El Webpack. Webpack está haciendo precisamente esa función. Entonces, nuestro código que teníamos aquí en Resources, con el cual generamos nuestro código de JavaScript en público, se hace toda esa parte. Bueno, creo que no es Webpack en sí, no estoy seguro, pero el hecho es de que ya aquí Laravel nos hace como esa tarea, ¿no? Al momento de estar compilando nuestros archivos de JavaScript que nosotros pongamos aquí o según lo que nosotros hayamos puesto dentro de nuestro archivo de resources JavaScript. Y ahí, para ver qué es lo que tiene JavaScript. Entonces, aquí agrega algunos elementos de una librería que se llama Vue y pues se generan como parte de nuestro JavaScript. Aparte, bueno, se está requiriendo aquí a Bootstrap y ya Bootstrap tiene aquí su otro archivo y Bootstrap llama a otras librerías, llama jQuery, ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, lo ideal para que ustedes aprendieran JavaScript, que es como que otro proceso totalmente, vamos a decir,
que nos llevaría buena parte del semestre, y aparte yo en lo personal no soy un experto, sí lo he utilizado, pero esta parte, ¿no? La de básicos de JavaScript, que prácticamente ya lo saben porque son for, if, condiciones, ciclos, todo lo que prácticamente ya conocen, no hay realmente tanto problema. Esta otra parte también será cosa de unos cuantos días que lo puedan medio aprender para empezarlo a utilizar. Pero luego tenemos una librería que se llama jQuery. Entonces, antes de que saliera esta versión, creo que ya estaba jQuery, y lo que hace jQuery es que nos proporciona pues una librería con métodos que nos simplifican el manejo de nuestro JavaScript. Entonces, también hay muchas cosas, y de hecho Bootstrap está requiriendo jQuery para poder operar. Entonces, hay formas, bueno, se usan selectores, ahorita lo vemos de rápido, que nos simplifican como un poquito el trabajo en lugar de manejarlo de esta forma básica, ¿no? Luego está una librería que está, yo la considero más casi como un framework, que está oficialmente como librería, que se llama React. Está otra que se llama Angular, que está muy enfocado a todo lo que, bueno, todo esto es para frontend, en realidad. Aunque luego ya estos tienen comunicación con base de datos y demás, ¿no? Y uno muy reciente es Vue, que es también otro especie de framework de JavaScript que también nos ayuda para realizar toda nuestra página dinámica. Mucho del enfoque tanto de Angular, de React, inclusive de Vue, es que se centran mucho en lo que se conocen como single page application. O sea, páginas que son de una sola página, perdón por la redundancia, pero el chiste es que no se tienen que estar recargando, sino que la información, como nosotros estamos modificando directamente el DOM, entonces no se ocupa estar refrescando nuestro navegador, por así decirlo, para estar actualizando la información. Entonces, eso si bien es, ¿cómo se puede decir? Pues es una como tecnología muy usada actualmente, pero también tiene a veces ventajas y desventajas. Yo en lo particular, bueno, comparándolo con PHP y con cómo se maneja esto, pues yo aquí cuando pongo una cierta URL se carga y se hace una petición, ¿no? Entonces, el único problema con el que yo me he encontrado con una aplicación que desarrollamos así como Single Page Application es que la URL de aquí, vamos a decir, queda fija, ¿no? Entonces, siempre está fija, el usuario no la cambia, no hay ningún cambio, y entonces no se pueden hacer los bookmarks aquí. Obviamente, sí debe de haber métodos, a lo mejor quien lo estuvo desarrollando, bueno, yo estuve supervisando nada más su desarrollo, no lo encontró, o no sé si exista, casi estoy seguro que debe de existir algo, pero el único problema ahorita que nos hemos encontrado es eso, que aquí el bookmark pues va a apuntar siempre a la página principal, vamos a decir, y si yo quiero tener un bookmark directamente aquí al listado de tareas o un enlace o algo, pues es donde se complica un poquito. De todas formas, la parte de precisamente las rutas y las peticiones, todo lo que ustedes están aprendiendo sobre rutas y que se hacen peticiones y que se envía información, realmente aplica lo mismo. Los métodos cambiarán, la sintaxis a lo mejor cambia, cómo enviamos los parámetros a los métodos o cómo se llaman los métodos, pero en sí la lógica es exactamente la misma. La lógica es, mando una URL, se envía una petición, me da una respuesta, pongo esa respuesta. Nada más que con JavaScript lo estoy haciendo de forma dinámica. Entonces, ya muchas aplicaciones están así. Vale la pena sí, para que se metan a eso, pero pues sí es como que otro mundo. Prácticamente son cursos totalmente, vamos, nos da como para meter un curso totalmente de esto independientemente.
Entonces, para que se den una idea un poquito a principios del año, creo que eso ya se los había medio mostrado, no estoy seguro, pero bueno, yo sigo también a programadores que hacen sus tutoriales, sus cursos, y él ponía como las tecnologías necesarias ahorita para, como lo que uno debería de aprender en 2020 para ser un buen programador web. Obviamente, esto no significa que tengan o que deberían de saber todo. De hecho, justamente mi punto es que no pueden aprender todo lo que hay porque es demasiado vasto. El chiste es que se enfoquen como en un área dependiendo de a lo que le vayan a tirar a programar. A lo mejor, si nada más es para pasar la materia, pues ya, como saben, la pasan, ¿no? Pero sí, es muy probable que luego vayan a tener que hacer algún desarrollo web en empresas o que ustedes quieran de forma independiente generar páginas, sistemas, sea para alguien o sea como de forma independiente, pues lo van a poder hacer y tendrían que echarle un vistazo a esto. Esto ahorita ahora sí se los paso en el Classroom. Entonces, en la parte del frontend, que es la parte donde está JavaScript, pues ya pueden ver ustedes que ya saben HTML, un poco de CSS, JavaScript, aquí está lo básico de JavaScript, consulta, seleccionar, trabajar con el DOM, y todo esto es parte de la versión nueva de ECMAScript 6. ¿Dónde estaban? Esto se mueve al frontend, entonces todo como que una pequeña hidra de muchas cabezas. Ahorita se está empezando a utilizar, bueno, he notado que se empiezan a utilizar esas tecnologías, Gatsby, Jekyll, Next.js. Entonces esto es para generar páginas que sean de muy rápida respuesta, ¿no? Que los sitios sean muy rápidos y usan una cierta tecnología. Y aquí están los frameworks de CSS, aquí está Bootstrap, aquí están algunos de los otros que he mencionado. Materialize lo empecé a utilizar y va bastante bien. Algunas cosas se me hacen más sencillas que Bootstrap. ¿Dónde andaban? Aquí están. JavaScript Frameworks, está React, como les decía, y pues hay todos estos temas que tendrán que empezar a aprender. De lo que yo he visto o escuchado en compañeros de ustedes o exalumnos que utilizan más, está React y está Angular. Creo que son como de las tecnologías más que han tenido bastante más impacto o penetración dentro de los desarrollos. Vue es más nuevo, entonces como que apenas empieza a manejarse más. Y Laravel, de hecho, ya viene, ahí si se fijaron, viene ya preparado para manejar Vue o para utilizarlo, inclusive hacer single page applications. Ahí en la documentación está todo para hacer la documentación, las páginas, sitios de una sola página que no tengan que estarse recargando, pero eso implica generar una especie de archivo tipo web, pero para JavaScript, para que sepa qué rutas va a utilizar. Entonces, para mí me ha hecho un poco redundante, todavía no me he metido demasiado a ello. Les digo, ya tenemos un sitio así, pero no ha sido mi favorito. Pero digo, eso ya es cuestión personal y también pues de lo que vayan a hacer. Si están haciendo nada más una página con información para el usuario sobre una empresa o algo, sí les conviene una página, un sitio de una sola página, ¿no? Que no tengan que recargar ni nada, son más dinámicos. Pero si es un sistema grande, robusto, pues a lo mejor ya no les conviene tanto, ya eso dependerá de su aplicación. En fin. Acá está todo lo de backend. Por aquí está PHP, pero pues, hay toda una serie de más lenguajes que se pueden utilizar también para desarrollo web.
Aquí está parte de hacer el RESTful, APIs, son cosas que ya ustedes están manejando con los controladores. Por ejemplo, hacemos un controlador tipo RESTful, usamos un ORM que se llama Eloquent, que es con lo que estamos haciendo las consultas, que son los modelos y todo. Entonces hay muchos conceptos que ya ustedes están manejando, pero que son aplicables a tecnologías, a cualquier otro lenguaje, simplemente pues, aprendiendo, ¿no? En fin, quería ver, bueno, acá está todo otro mundo de DevOps. No voy a meter en eso. En fin, entonces, si nunca han sabido nada de JavaScript, les recomiendo que entren aquí al Free Code Camp. Entonces, en este hay cursos que los van a llevar de la mano, prácticamente, que este es el que yo tomé. Para empezar con lo básico de JavaScript. Muchos son muy sencillos, que se los avientan en 2 minutos, literalmente. Y luego ya está ES6, que es la versión nueva, y ya, ¿no? Todo otro rollo de cosas. Pero esos yo se los recomendaría para que lo vayan tomando, para que nada más vayan aprendiendo un poquito sobre la sintaxis, que les digo que no es muy complicado. Ahora bien, vamos a volver a nuestro sistema. Y entonces, por ejemplo, bueno, también igual, W3 Schools pueden ir aprendiendo también ahí poco a poco. Quiero, por ejemplo, de las cosas más importantes de JavaScript es que tenemos una cosa que se llaman estos eventos. Entonces tenemos, por ejemplo, este es muy utilizado, que se llama onClick, donde yo lo pongo dentro de un elemento, un tag de mi HTML. De hecho, si no recuerdo, lo estamos utilizando para hacer el logout. Entonces, déjenme ver, ¿dónde está el código? Sources, views y layouts. ¿Dónde está el app? Aquí está. Entonces, en este caso estamos usando dentro de un enlace, un listener, un evento, perdón, bueno, está escuchando un evento, y de tal forma de que cuando se le dé clic a este enlace, que es el enlace para salir del sistema, y aquí viene una función que se llama, que es de JavaScript, que es para prevenir el evento default, que el evento default de un enlace es que te lleva ese enlace. En este caso se previene. Y aquí tenemos lo que se conoce como un selector. Entonces, JavaScript, cuando lo empezamos a utilizar de forma básica, casi siempre lo que queremos es modificar nuestro DOM, o sea, nuestros elementos dentro de nuestra página. Entonces, siempre para modificar un elemento, primero lo tenemos que seleccionar, y ya de ahí nosotros decidimos si se ejecuta, como en este caso, si lo quitamos, lo ocultamos, le agregamos otro elemento, lo clonamos inclusive. Entonces, pero lo básico es seleccionar el elemento. Entonces, para seleccionar el elemento en JavaScript tenemos esto, document, y luego punto, viene a equivaler lo que sería en PHP nuestro elemento de flechita, que es para ejecutar un método. Entonces, de este documento, llamo a un método que se llama getElementById. Entonces, así como tengo un getElementById, tengo un getElementByClass, lo podemos utilizar. Y entonces, utiliza el ID de en este caso, de este formulario. Entonces, los IDs realmente nos sirven mucho para cuando queremos seleccionar elementos, le pongo un cierto ID, en este caso, este formulario tiene ese ID, y entonces llamo al método submit. Entonces, este formulario se envía al hacer clic sobre un enlace, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero con JavaScript lo podemos estar logrando. Entonces, esa es una como de las cosas más usadas, perdón. O ponerlo también, los on-clicks sobre botones, es muy usual también. Y de ahí también, así como yo ahorita estoy llamando a un método propio de mi lenguaje, que es el submit, eventualmente, bueno, llamo a 2 métodos, yo puedo crear mis propios métodos.
Entonces, por ejemplo, estaba empezando aquí en el tarea form a jugar un poquito con esto. Entonces, si yo quiero, pues no sé, ejecutar algún script aquí, bueno, en primer lugar, todos los JavaScripts tienen que ir dentro de las tags de script. Yo aquí lo puedo poner dentro de esta sección. En Laravel hay una cosa dentro de las vistas. Voy a ir a la documentación rápidamente. Que me permite inyectar ciertos como secciones de código dentro de mi layout. Aquí. Y slots no. Está. Stacks. Entonces, la intención aquí es, déjenme abrir el layout. Los voy a abrir, pero el otro layout, el tema. Aquí está. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos nuestros archivos de CSS. Este es mi, ¿cómo se llama? El layout principal. Y generalmente nuestros JavaScript se ponen aquí al final, ¿sí? Entonces, generalmente no tengo problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero utilizar algún método de jQuery, mi librería de jQuery se está cargando en este momento. Entonces, como vimos, jQuery es una librería. Y mi código que yo estoy poniendo en esta, puede ser en esta vista, se encuentra en esta sección. Entonces, termina la sección y prácticamente esto, a ver, déjenme que me estoy haciendo bolas en el tema. Ahí está. Y vamos a cortar esto. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está mi contenido, ¿no? Entonces se puede decir que toda la página, toda mi vista se está inyectando en este punto. Entonces, en este punto también se va a inyectar mi script, pero si por algo yo necesito una librería que está cargada hasta este punto, pues se va a fallar, va a marcarme un error, porque la librería o el método que yo quiero utilizar a lo mejor no está todavía cargado, no está cargada su librería, por lo tanto se muere, ¿no? Entonces, para eso tenemos las stacks. En el stack yo puedo definir, por ejemplo, tenemos aquí. Este es el push. Ya, sí, con stack. Entonces, idealmente yo lo que puedo hacer es aquí agregar un stack que se llame scripts, o me gusta ponerlo más JS. Y desde acá, en lugar de crear mi script aquí, digo, termina la sección. Independientemente de eso, yo puedo agregar un push y pongo JavaScript y aquí push. Aquí sí agrego mi script. Pues, lo que hace esto es que este código que tengo aquí y que le estoy diciendo que lo empuje a algo que se llama JS, lo voy a empujar a este punto de este stack que se llama JS. De tal forma de que yo puedo utilizar
métodos de mis librerías que están cargadas aquí, porque este código en realidad no va a estar después de que termine este div, sino que se va a inyectar aquí, en este punto. Entonces, eso también nos sirve para nuestras CSS. Si yo pueda que haya necesidad de, después de cargar estas CSS, aquí agregar otro stack. Se llame CSS. Y de igual forma, podemos aquí agregar otro push para las CSS. Entonces, ¿por qué es esto? Vamos a agregar CSS. Puede que yo tenga páginas, vistas en particular, donde yo quiero implementar una librería. Por ejemplo, la que les he comentado, que es muy usual, se llama Data Tables. Tables, JavaScript. Entonces, como dice aquí, por ahí decía que era un plugin para generar tablas dinámicas y utiliza la librería de jQuery. Entonces, si yo quiero utilizarla, vamos a tratar de utilizarla. No sé si a veces luego al implementar las librerías me falla un poquito. Vamos a ver. Aquí tenemos el CDN y aquí tenemos cómo se va a llamar, ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba a ver es esto. Por ejemplo, es el caso de esta librería donde tiene sus propias CSS que van a agregar que el triangulito, que si el color, que si la selección del renglón, todo ese tipo de cosas tienen sus propias CSS y luego tiene su JavaScript y luego ya tiene sus métodos, ¿no? Entonces, por cuestiones de optimizar nuestras páginas, no en todos sitios voy a ocupar esta librería. Entonces, lo ideal es que nada más llame a esta librería cuando realmente la necesite, de tal forma de que yo pueda llamar a esta librería, a lo mejor no desde aquí, sino desde la vista parcial. Es una posibilidad. Si la pongo desde mi layout principal, siempre se va a estar cargando pese a que no la utilice. Entonces, es práctico porque en cualquier momento la puedo utilizar en cualquier lado, pero pues está ocupando ahí hoy un bulto mientras no la esté utilizando, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos esta cosa que se llaman los stacks y que nos permiten insertar el código de CSS aquí en el head como es debido, pese a que nada más lo estamos utilizando dentro de esta página, de esta vista parcial. Entonces, antes de continuar, tenemos aquí, por ejemplo, de JavaScript, están el non-click, pero déjenme buscar, por ejemplo, ¿dónde estábamos? Este es para escribir. Aquí está. Entonces, en JavaScript básico, vamos a decir, versión sencilla, yo tengo estos selectores que son el getElementById, getElementByTag, name, o por clase en algún punto acá está, por class name, ¿no? Entonces, esta es la forma de hacerlo en la forma normal. Por ejemplo, jQuery lo que nos permite es que con esto hacemos el selector. Entonces, en lugar de yo tener que escribir document.getElementById, yo simplemente le pongo el signo de pesos, paréntesis, y si es un ID, le pongo el gatito y ID fulanito de tal, y ya no hay problema. O le pongo un punto, y eso significa que es una clase. Entonces, y a partir de ahí ya llamo yo a los demás métodos que también tengo para clonar, copiar, pegar, insertar, hacer un append, prepend, muchas cosas, ¿no? Entonces,
Eso es lo que va cambiando como de hacerlo de la forma básica a hacerla con una librería. Obviamente el hacerlo con una librería implica que nuestra página va a ser un poquitito más pesada porque tiene ese código de esa librería, pero en general ya estos, mientras lo hagamos con un CDN o vamos, no es demasiado. En fin. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Vamos copiándonos este. Vamos a ver si lo hacemos funcionar. Más por jugar con él. Y vamos a ocultar todos los paragraphs. Así. Vamos agregando aquí algún botón. Paragraph. Cualquier cosa, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, este es un paragraph y este es un botón que dice ocultar, ¿no? Entonces vamos a decirle vamos a ver qué me falta copiar acá. Bueno, aquí ya vienen ejemplos. Creo que es más rápido. Tengo un cierto script. A ver. Ok, actuaba sobre el mismo P. No ocupábamos el botón. Entonces lo que está haciendo es toma el documento. Bueno, este es como una. Siempre que usan jQuery, es como un estándar para asegurarse que todo el documento ya haya sido cargado, que no esté todavía en proceso de ser cargado para que no vaya a ocurrir que no encuentre algún elemento. Y luego aquí ya hacemos el selector para un paragraph y dice que cuando se registre un clic, entonces a este elemento se va a ocultar, ¿no? Entonces, vamos a probar. Decir que le doy clic y no funciona. Guau. Vamos a ver la consola. Vamos a ver que está cargando la librería, ¿no? Supone que sí, porque vi jQuery. No sé si porque esté dentro, ¿no? Tengo que ver aquí. Vamos a ver el ejemplo. Copiar, pegar. Aquí sí funciona, ¿no? Este script, ready. Stack, a ver. Vamos a ver los elementos aquí. Esta abajo debería estar. Ese pequeño JavaScript. Estos son los styles.
Push JS. No guardé este archivo. Vamos a ver si era eso. Stack JS. Ahí está. Ahí está, ya funcionó. Si no había guardado el archivo. Sí. En fin. Entonces, bueno, ya esto se inserta aquí en este punto y pues ya lo podemos llamar. Entonces, ¿qué les puedo recomendar? Pues uno es que elijan como su camino. Por ejemplo, en mi caso, que utilizo Laravel como sistema principal para desarrollo, yo lo que siempre hago es casi nada más utilizo librerías tipo algunas de jQuery. Bueno, utilizo métodos de jQuery o, por ejemplo, data tables y cosas así, para hacer algunas partes más dinámicas, pero no todas, porque las aplicaciones tienen otro propósito y otra funcionalidad, ¿no? Dejen mostrar, por ejemplo, algunas cosas que he hecho. De hecho, yo empecé a aprender jQuery y ya después aprendí un poco sobre como los métodos básicos de JavaScript y estuvo medio al revés. Por ejemplo, una vista, me acuerdo que hay, no me acuerdo cómo se llama. Vamos a buscarla. Hacer esto. Hacer esto. Entonces, bueno, si se fijan aquí, yo estoy utilizando Section para hacer el mismo cosa que se usa con stacks ahora, pero este código lo hice antes de que existieran las stacks, entonces me falta actualizar esto ahora para que utilice stacks en lugar de una sección, ¿no? Pero en sí la lógica es lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy llamando a un script. Aquí otra vez tengo un selector de jQuery, ¿no? Que busca un proyecto ID y al cambiar es un select, hace una consulta a una URL que se trae un listado de proyectos en este caso, y en este caso por cada uno de ellos que se trae hace, si se fijan aquí, está haciendo otra vez una selección, que esto es como un elemento de selección de jQuery. Con el punto le dice que es una clase, entonces a todos los elementos que tengan esta clase le va a hacer un append, o sea, como una unión enseguida, o enseguida de mi DOM, le va a agregar estas opciones. Entonces estos están en unos selects, se hace un append y agrega las opciones que está mostrando, ¿no? Nada más me gustaría mostrárselos de rápido, que son de las cosas que se pueden estar haciendo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, eso lo que está haciendo es selecciono un proyecto y entonces aquí lo que le está diciendo es cuando cambies el proyecto, o sea, de este elemento que es este, vas a hacer una consulta a una API y vas a hacer un append sobre unos ciertos elementos que son tanto este como este. Entonces, en este caso, se fijan los selectores, cuando quiero seleccionar un solo elemento, me conviene usar un ID. Yo cambio aquí el proyecto. Una carga de página adicional, pero se modifica esta información, que es la que a mí me interesa. Entonces, jQuery, precisamente para eso. También aquí, por ejemplo, se puede hacer este tipo de cosas donde yo tengo un bloque de un formulario y puedo clonarlo. Clonarlo, y aquí también, etcétera, ¿no? ¿Qué me falta, por ejemplo, aquí? Botones, eso también son estos. Selectores sobre una clase de un elemento, puede ser una div, puede ser un formulario, puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, son clases o son IDs o tags directamente, aunque las tags directamente es menos usual. Y ya le digo, ok, cuando hace un clic, tengo un método que se llama clonar, ¿no? Entonces, clono todo este elemento, lo paso a una variable y luego de aquí, tiene siblings, son como hermanos, y entonces agrega esta información clonada. Entonces, nosotros tenemos el DOM y acuérdense que es como un árbol. Entonces, también dentro de ese árbol tenemos pequeñas ramas, ¿no? Entonces, unas ramas, cuando yo estoy como en una rama, yo puedo hablar sobre el elemento padre de esa rama, que sería como un elemento arriba, o puedo hablar sobre un elemento hermano, que es otra rama que está ahí a un lado, o una rama más abajo de donde yo estoy posicionado o seleccionado. Entonces, eso es el tipo de cosas que se pueden hacer. Es decir, es un árbol, selecciono dónde me quiero poner en ese árbol y luego digo qué quiero hacer con ese elemento, o lo puedo copiar, clonar en este caso, pegarlo en otro lado y moverme a través de ese árbol. Entonces, son de las cosas que se pueden hacer con JavaScript. Obviamente, estas son así como que mínimas y básicas, pero es de lo que pueden hacer. Les digo, es una introducción y no soy un experto en JavaScript. Lo utilizo casi por tener que darle cierta funcionalidad a las páginas, ¿no? Y casi siempre utilizo librerías, entonces, o ya librerías hechas como esta, ¿no? Bien, ¿qué más les quería comentar de esto? Creo que ya. Pues no sé si ahorita haya alguna pregunta que les recomiendo. Si quieren empezar con un poquito de JavaScript, pueden aventarse esto. Creo que en un día se lo avientan y más ahorita, ¿no? Está papita. Ahí lo interesante es que tienen unos ejercicios, entonces los hace pensar un ratito, como al final de cada tema, entonces está padre. ¿Qué más? Como ven, pues son muchos temas, no nos da tiempo como de estar viendo, y aparte, pues depende de si se van a dedicar a esto, particularmente con JavaScript, pues ya les conviene. Si no, pues también no tiene caso. Y como les digo, es un mundo tan extenso que pues no da tiempo para todo. Pero no sé si haya alguna duda ahorita. Si quedó todo sí, claro. No, claro. De todas formas, ahorita ya por cuestión de tiempo, hasta ahí le dejamos. A menos que haya alguna duda, un comentario. Y en la siguiente clase, lo que trataríamos ya de hacer, quiero acomodar un poquito el código, no me gusta cómo quedó, no sé qué voy a hacer, pero voy a hacer algo para
tener como un código de referencia y ya sobre ese implementamos algunas librerías que nos faltan de JavaScript para darle un poquito más de ciertas cosas, ¿no? a nuestras páginas. Entonces, ¿preguntas? Si no hay dudas, lo dejamos hasta ahí, ahorita. Espero haya quedado claro. Yo mismo a veces me hago bolas, pero no, es sencillo, creo. Bien, entonces el lunes sí trato ya de tener varios ejemplos preparados para que de todas formas todo esto no va a ser obligatorio para que lo hagan. Si lo pueden implementar por cuestión de aprendizaje, que es la idea, háganlo, ¿no? Si no, pues no va a ser exigible en su calificación, ¿ok? Entonces, nos estamos viendo el lunes para continuar con la clase. Y ya puse algunos me mandaron peticiones de las otras grabaciones, ya los puse como públicas, entonces ya no debieran tener problemas. Si alguien tiene problemas, me dicen, me mandan un correo y lo checo, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco y que lo pasen bien y pues nos estamos viendo, ¿sale? Ay, profe. Bye, bye. Adeu.